cerrar la semana con un tema que fuimos atravesando desde el trabajo en comisión en la legislatura, con las voces de distintos protagonistas, incluso desde el ala gremial de la educación, pero también otra mirada desde lo gremial, desde un dirigente que es de un gremio en particular, como es el de los trabajadores judiciales, pero que también forma parte de la dirección de la conducción de la Central de Trabajadores de la CTA, de una de las CTA aquí en nuestra provincia, de la CTA de los Trabajadores, y bueno, esta mirada respecto de lo que decíamos, hay un clima de época ayer, incluso hasta el diputado que está hablando de la esencialidad de la educación y que llevó el proyecto, Juan Martín, utilizó este concepto de hay un clima de época. Lo saludamos ya, lo estamos viendo y agradecemos el contacto vía streaming también a Emiliano Sanuesa, el secretario general del Citrajur. Darío Slatar te saluda junto a Fausto Casanova. Buen día, Emiliano. A ver, vamos a hacernos señas porque no nos estamos escuchando. Fíjate a ver si nos estás escuchando es porque tenés silenciado algún Ahí. micrófono. Ahí está, perfecto. Bueno, reitero el saludo y la advertencia de que estoy afectado de cese de la garganta. Bueno, Este, vamos despacito pero entonces. bueno, sí, digamos, lo que tiene que ver con el concepto o la frase, el clima de época, tiene que ver con lo que desde mi perspectiva, por supuesto, la Ujú. derechización de todas las posiciones en general de los gobiernos, como el gobierno de la provincia de Río Negro, que venía con un rumbo determinado respecto a la relación con los sindicatos, que evidentemente ha modificado en los últimos meses, y eso se expresa en la legislatura de Río Negro, en la que, bueno, hoy Juntos Somos Río Negro no tiene la mayoría, tiene 19 legisladores y legisladoras, no está en más condiciones que el año pasado, que tenía la Ujú. mayoría absoluta de los legisladores y legisladoras. Sin embargo, en un marco de alianzas que es producto de este clima de época, encuentra aliados muy importantes y circunstanciales como eh, del PRO, del ARI, de la UCR, eh, una parte de lo que se denomina la Libertad Avanza, porque otra parte que está buscando otro bloque, y la expresión que hubo esta semana respecto del tratamiento en comisión del proyecto para declarar esencial a la educación es una muestra más de eso. Nosotros lo hemos Ujú. vivido como trabajadores y trabajadoras judiciales. Cuando se modifica la ley orgánica del Poder Judicial, es un proyecto que se presenta el año pasado con la otra composición de la legislatura, pero sin embargo tuvo tratamiento y sanción este año, cuando el oficialismo no tiene la mayoría. Es paradójico. ¿Qué es Claro. lo que cambia? Y lo que cambia fundamentalmente es el gobierno nacional, que instalando un discurso mucho más agresivo hacia lo popular, le da el plafón para que estas cuestiones prosperen. Acá, en el caso nuestro, se limitó la negociación colectiva a través de una reforma de la ley orgánica, cosa que está prohibido. Por supuesto, nosotros vamos a interponer una acción de inconstitucionalidad, pero más allá de eso, la legislatura lo hizo, lo aprobó, y es en ese contexto en que también se les ocurrió meter la esencialidad del tratamiento en la legislatura de Río Negro, en consonancia con lo que está pasando en el Congreso de la Nación, que tiene media sanción, pero fíjense que acá prácticamente casi sale la esencialidad, Ujú. cuando ni siquiera el gobierno nacional había logrado en el Congreso una cuestión semejante. Claro. Y lo que no se aclara también es que la esencialidad en términos del derecho laboral, del derecho colectivo, del trabajo y de la seguridad social, tiene que ver solamente y exclusivamente con la limitación al derecho de huelga. Esto es Ujú. así, se ha explicado con eufemismo, se ha tratado de evitar abordar el concepto como jurídicamente es, como está resuelto desde las discusiones en la OIT, que la esencialidad, las declaraciones de esencialidad, lo único que
o la única consecuencia u objetivo que tienen es limitar el ejercicio del derecho de huelga. Ujú. No se ha explicado así, se ha tratado de decir, no, la educación es muy importante. No tiene nada que ver de que un derecho como la educación se considere importante con limitar el derecho de huelga. No tiene absolutamente nada que ver. Ujú. No hay nada más valioso que la libertad, y sin embargo, cuando hay protestas, lo que estamos ejerciendo también es un derecho que molesta a otros. Las protestas, si no molestan, no tienen sentido. Claro. Entonces, acá lo que se trata, bajo un eufemismo, es decir, no, nosotros creemos que la educación es muy importante y por lo tanto se debe limitar, se debe declarar la esencialidad. Lo que están diciendo, vamos a limitar el derecho a huelga, Claro. porque seguramente se lo habrán explicado muchos compañeros y compañeras del sector educativo, pero la verdad que haya el 30% del plantel docente en el aula no te garantiza ni que efectivamente haya clases, ni que efectivamente se den los contenidos. Lo único que te garantiza es que vos tenés un porcentaje importante de trabajadores y trabajadoras que están impedidos de ejercer el derecho de huelga. Nada más que eso. Claro. Hay en esto de lo discursivo, es cierto que se cuida de usar determinados términos, de no utilizar otros, y sí se utilizó mucho, casi todo el tiempo, desde el bloque o desde el diputado que lo propone, Juan Martín y demás, esta comparación constante con la salud. Es esencial como la salud. Como cayendo en un lugar donde sí hay una necesidad ante lo esencial de que haya guardias mínimas. Sí, una falsedad absoluta primero. Una falsedad absoluta porque obviamente no es lo mismo eh, lo que está en juego, que es la vida, con la posibilidad de que un chico o chica pueda ir a las clases. No tiene absolutamente nada que ver. Si bien son derechos muy importantes en términos de lo que significa garantizar la atención, no tiene absolutamente nada que ver, porque si fuera así, debería haber clases permanentemente, no debería haber vacaciones, no haber receso administrativo como hay en educación. La salud sigue funcionando, haya receso o no haya receso. Tiene que ver con otras cosas, es muy evidente y no hay que explicar demasiado. Lo que no se puede suspender por medidas de fuerza es la atención cuando hay un accidente. Eso lo sabe todo el mundo, porque ahí está en riesgo la vida. Claro. Ahora, porque un día no haya clases, no corre riesgo la vida de nadie. Son cosas. También se utilizó de ejemplo al Poder Judicial diciendo, bueno, los judiciales tienen guardia. Sí, es verdad. Las guardias que hay son la atención o los turnos que tienen los juzgados o las fiscalías, defensorías o unidades procesales de familia por cuestiones urgentes que puedan ocurrir. Ahora, esas guardias las hacen fundamentalmente, o las deberían hacer, los funcionarios y funcionarias. Hacen muchas veces nuestros compañeros y compañeras. Claro. Pero no tiene que ver con la esencialidad del Poder Judicial, porque no es esencial. El Poder Judicial tiene recesos, claro. Funciona con guardias mínimas para los hechos graves y nada más. ¿Cuál hecho grave podría ser el del receso administrativo en educación? Basta escarbar un poquito para darse cuenta de que esto no tiene ningún otro argumento más que instalarse por parte de este legislador como un referente de la nueva expresión de derecha que ha ganado nacionalmente. Claro. Bueno, es lamentable que opte por eso y en eso agredir a los sindicatos, que no es nada nuevo para estos sectores que son claramente antipopulares. Y lo que pasa con este muchacho legislador que ha presentado el proyecto de ley es que él no está en un partido mayoritario, no es mayoría. La forma de destacarse es una agresión al sector sindical que sabe que va a salir a pegarle o sabe que va a salir a cuestionarlo. Entonces, de esa manera, probablemente, digo, es una hipótesis mía, probablemente tenga un grado de exposición mucho mayor del que tiene ahora. Claro. Porque no hay otra explicación, no hay necesidad social
Yo ayer estaba escuchando una encuesta que hacían ustedes en la calle, y la verdad que nadie estaba enterado de qué se trataba este proyecto de ley. Bueno, y eso habla de algo, de que no es una necesidad popular. Claro, claro, claro. Sí, en esa denominación de esencial, uno en la calle lo que pasaba, que uno no puede encontrarse con alguien que no diga ahí sí, no es, ¿cómo no vamos a decir que la educación es esencial? Pero el concepto de esta ley es otro, no es de lo esencial como algo importante. Claro, todos no podemos no estar de acuerdo en que la educación es lo esencial, pero este concepto de esta ley o de esta intención es otra. Claro, claramente, porque si no, lo que deberían hacer es, bueno, fijarse cómo mejoran el financiamiento del sistema educativo, si es verdad que es importante, para que no tengamos los retrasos no solo en la cuestión salarial, sino en la cuestión edilicia, en el transporte de los estudiantes, claro, a sus lugares de estudio de su casa, bueno, un montón de estas cuestiones que no están siendo garantizadas para nada. Y eso habla de que, bueno, desnuda en realidad la verdadera intención, que no es decir que la educación es muy importante. Nadie tiene dudas que es muy importante. claro. Ahora, la esencialidad no tiene nada que ver con eso, solamente tiene que ver con limitar el derecho a huelga, lisa y llanamente. Y por fuera de esta cuestión antisindical, al ir acompañada de esa esencialidad del concepto de servicio, ¿ves la intención económica también atrás? ¿La privatización, por simplificar? Sí, sí, porque son conceptos muy arraigados, de muy vieja data, que no es que está debatido qué significa cada uno. O sea, considerar algo un servicio implica que lo puedo pagar o no. Los servicios se tienen o no se tienen de acuerdo al poder adquisitivo que tiene cada uno. Y la verdad es que la educación y la salud son derechos. El acceso a la justicia también es un derecho. Son derechos que debe garantizar el Estado y por lo tanto, al ser derechos, los debe garantizar. Ahora, si es un servicio, uno puede tenerlo o no tenerlo, de acuerdo a su capacidad adquisitiva. Un servicio, qué sé yo, como el cable. El cable es un servicio. Claro. Internet es un servicio. Es muy importante hoy, sí, pero no deja de ser un servicio. Puedes tenerlo o no tenerlo. Claro. Ahora, si Internet fuera un derecho, el Estado debería garantizarnos a todos la posibilidad del acceso a Internet. Bueno, acá cuando se habla del servicio, lo que trata de meterse es un viejo concepto, que es una vieja discusión que se está reeditando desde los 90. En los 90, cuando empiezan todos los procesos de privatización, una de las cuestiones que se empieza a atacar son los conceptos y a meter esto de que la justicia es un servicio, la salud es un servicio, la educación es un servicio, sin escarbar mucho, pero ya metiéndonos algo que conceptualmente está recontradefinido que es, sin hacer demasiado ruido, porque lo mismo que si a alguna persona le pregunta, ¿para vos es esencial la educación? Sí, es esencial. ¿Para vos es un servicio? Sí, es un servicio porque tiene que estar. Pero bueno, no te explican lo que conceptualmente implica esta definición en una legislación. Y los que sí bien lo saben son los que están ahí en la legislatura, las legisladoras y legisladores, pero no te dicen eso. No saben explicar que al aplicar determinados conceptos llevan a una definición de otro tipo. No te dicen la esencialidad implica limitar el derecho de huelga. Que la educación sea un servicio implica que puede privatizarse. No implica que vos tengas derecho. Tenés que tener la posibilidad del acceso, nada más. Sí. Lo pongo a la par de otra cosa que en lo puntual no tiene nada que ver, pero también lo tuvimos en discusión, y de hecho estuvimos en Jacobasi también, los discursos que se escuchaban últimamente con el tema de la minería, de la mina en Calcatreu, de que hay licencia social. Y nos encontramos el día de la audiencia pública 200 policías custodiando la audiencia, que la gente quería, porque si hay licencia social es lo que la gente está esperando, y decíamos, bueno, pero no nos hace ruido. Sí nos hacía que haya 200 policías en Jacobasi custodiando algo que tiene licencia social. Es como una contradicción en sí mismo, digamos. Sí, tal cual. Y son las señales, lo que se muestra para afuera. Está todo bien, pero yo te rodeo, te militarizo el pueblo. Es lo que pasó en Jacobasi.
que lamentablemente no tuvo mucha repercusión en la mayoría de los medios. Ujú. La verdad que nos llegaban imágenes por todos lados de la militarización de Jacobasi, pero esta cuestión que parece, se ve muy violenta realmente. Es decir, el mensaje que uno percibe dice, bueno, haces lo que yo digo, si no, bueno, te militarizo todo. Claro. Esto tiene que salir para un lado, que es el favor a la explotación minera en las condiciones que se está planteando. Ujú. Y la verdad es que licencia social no hay. Lo que hubo hace mucho tiempo es una posición social muy clara, hace unos años, respecto a la explotación minera, respecto a la explotación del oro, claramente, que hubo plebiscitos, hubo movilizaciones muy importantes, y yo creo que lo que se buscaba con la militarización es que no refloten esas movidas tan importantes que venían de rebote, de Esquel. No sé si ustedes recuerdan Sí, sí. que el movimiento más importante se había dado en Esquel, donde se estaba empujando fuertemente en la provincia de Chubut a que se inicie la explotación minera a cielo abierto. Y bueno, la verdad es que Gramsci dice, hay algo que, bueno, que se repite como una ecuación social que se demuestra, que las cosas ingresan por coerción o por consenso. Ujú. Evidentemente consenso no había porque tuvieron que militarizar todo. Claro. Eso estaba. Y de esa manera fue que logran eso que denominan licencia social, que, bueno, a veces causa gracia, pero la verdad es que las consecuencias no son para nada graciosas, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo se plantea un proyecto minero, cuando antes se resolvió la discusión de un régimen para las grandes inversiones, que no es ni más ni menos que las exenciones impositivas o bajárselos a lo mínimo de lo mínimo, sin exigirle además que esa explotación extractivista de nuestros recursos naturales tenga un valor agregado dentro de la provincia, del lugar de donde se extrae. Y eso es grave. Eso es no cuidar el patrimonio provincial, no es cuidar los recursos. Es decir, bueno, el Estado va a tener menos recursos, la sociedad va a tener menos recursos para garantizar cuestiones tan importantes como la educación y la salud, porque el debate siempre es un poco más integral. Y acá lo que se está haciendo es plantear cuestiones sesgadas como si no estuvieran relacionadas, pero sí están relacionadas, y el problema es, para quienes quieren que salgan estos tipos de proyectos, no generalizar un debate. Y eso Ujú. realmente es gravísimo. Que la legislatura de Río Negro no propicie los debates cuando en teoría son los representantes y las representantes del pueblo, son los que más tienen que estar instalando en cada uno de esos lugares cuáles son los proyectos de ley que llevan, de qué se trata y qué consecuencias tiene. Ustedes fíjense que acá no ha habido nada de eso, simplemente se presentó el proyecto y en tiempo récord fue tratado en la comisión y pretendía ser tratado en el recinto en el día de ayer. La rápida reacción del sector sindical fue la que le puso coto, pero si no hubiera habido tal reacción, probablemente hoy teníamos una declaración de esencialidad, la primera en el país, cuando ni Claro. siquiera el gobierno de la Libertad Avanza lo logró en el Congreso. Ujú. Emiliano, bueno, los concejales de Ingeniero Jacobasi presentaron un plebiscito en materia judicial. Eso, ¿cómo puede funcionar? El intendente lo puede vetar, el gobernador también puede tener decisión sobre eso. ¿Implica sobre una decisión que parece que ya está tomada? Y habría que ver, la verdad que hay que ver la carta orgánica de Jacobasi, a ver si está prevista la iniciativa, bueno, la consulta popular sería en este caso, y si la misma puede ser vinculante o no vinculante. Eso es uno de los plebiscitos, si ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo, en el gobierno de Massachusetts, cuando se discutió la transferencia de la caja previsional a la nación, se hizo un Ujú. plebiscito. Y el resultado del plebiscito fue por la negativa del traspaso de la caja previsional de la provincia a la nación, Claro. y sin embargo, al no ser vinculante, se hizo de cualquier manera porque la decisión política ya estaba.
Y era otra época también en la que los debates eran más públicos, con una tendencia a lo que está haciendo ahora, pero la verdad es que sí, al menos hubo un plebiscito. Después del resultado del plebiscito les importó muy poco, Claro. pero al menos eso estuvo, y eso a la larga un costo político tiene. Acá ni siquiera eso. Me parece muy saludable que haya un plebiscito, porque es lo que se merece, una cuestión tan importante y trascendente, que es el debate popular, y que les dé la posibilidad, incluso a quienes están a favor de la explotación minera, a que lo expliquen y que nos digan cuáles serían los beneficios de esta cuestión. Pero evidentemente de lo que se trata acá es de no debatir. Si yo quiero debatir, no pongo 300 policías en Jacobasi. Claro. Facilito para no intimidar, de que haya participación popular en los mejores términos. Bueno, Sí. está pasando lo contrario, lamentablemente. Tal cual. Y volvemos al inicio de la charla en esto del clima de época. Basta prender las noticias de Buenos Aires y ver cómo una vez más la ligaron los jubilados. Unos días antes había sido justamente los judiciales. Antes había sido un primer ataque contra los jubilados que estaban reclamando por el veto del presidente contra su movilidad de la jubilación. Es decir, volvemos a cerrar este círculo incluso de la charla con este clima de época que está corriendo a la derecha cada vez más extrema los límites de lo que venía pasando. Sí. Y bueno, y con represión, porque evidentemente consenso no hay. Si hay protestas es porque no hay consenso en estas medidas, y la verdad que es lamentable que las fuerzas de seguridad, que no les dé vergüenza a esos policías, a esos gendarmes, a esos prefectos, pegarle a un viejo, una vieja. La verdad que es lamentable, hay que interpelar incluso hasta moralmente la utilización de las fuerzas de seguridad y armadas como la prefectura, primero para tareas de seguridad interna, y después que se animen a pegarle a un viejo. La verdad que es una degradación hasta moral tremenda, y es algo que más temprano que tarde va a tener su reacción popular, porque todas estas cosas que van calando, no hay que olvidarse que uno de los sectores que más votó al gobierno nacional actual fueron los jubilados y jubiladas. Bueno, hoy eso yo difícilmente creo que se repita. Claro. Y así va a pasar con cada uno de los sectores a medida que vayan agudizándose las contradicciones, porque es insostenible un modelo neoconservador o neoliberal que reivindique la reducción del Estado, el saqueo de los recursos naturales, sin que tenga consecuencias en las condiciones materiales de vida diarias de la población. Y esa población es mayoritariamente la que ha votado. Claro. Es decir que, bueno, esto que lamentablemente no parece recuperarse, sino empeorarse, va a tener consecuencias, pero también para que haya consecuencias tiene que haber un debate sincero y tirar las cartas sobre la mesa. Lamentablemente, lo que está pasando es que muchos representantes del pueblo, como son en este caso los legisladores y legisladoras, lo que están haciendo es esconder las cartas debajo de la mesa. Bien. Emiliano, bueno, una linda charla, una rica charla para completar esta semana que hemos tenido, que venimos teniendo desde la ida a Jacobasi, ahora esta semana en la legislatura. Y bueno, la idea es, está buena esta analogía de las cartas. La idea desde el programa es eso, es mostrar, jugar con todas las cartas sobre la mesa y poder escuchar a todas las voces. Así que agradecemos este rato con nosotros, con la radio. No, gracias a ustedes por el espacio, la verdad que muy interesante. Muchas gracias. Gracias.